Esta es La Voz de Palestina. Muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de Palestina en sus emisiones en castellano con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Menshu el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy contará con una invitada muy especial para estos temas habituales de La Voz de Palestina. Normalmente siempre hemos invitado a alguien nacido en Palestina que habla desde su nacimiento en Palestina. Hoy tenemos una excepción. Tenemos a Liliana Córdoba Kansen-Rinsky. Es una pedagoga y activista antisionista judía de nacimiento y sionista en el pasado. Esta biografía que voy a describir, yo le diría a la amiga compañera Liliana, si hay necesidad de corregirme, que lo haga con el mayor gusto, lo atiendo. Ella nació en París en 1947 en una familia de intelectuales judíos comunistas que sobrevivieron al gueto de Vilna, en Lituania. En 1950, la familia de Liliana Córdoba se trasladó a Argentina. En 1969 fue ella a Israel a emprender lo que se denomina el Camino de Sion, siguiendo las pautas de la escuela judía sionista. Vivió en Israel hasta 1983, donde conoció de primera mano la realidad de la Palestina ocupada. Trabajó como pedagoga en Francia durante 30 años, ha vivido en Marruecos y en diferentes ciudades españolas como Málaga, Valencia o Madrid. Es activista de boicot, desinversiones, sanciones, BDS, Movimiento Global Pacífico, que defiende el cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional en Palestina. Surgió con el pueblo palestino en el 2004, inspirándose en una campaña similar que contribuyó a la caída del apartheid en Sudáfrica. Ella es cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista IJAN, por sus siglas en inglés, fundada en 2008, se define como organismo comprometido con el derecho al retorno de los refugiados palestinos y con el fin de la colonización israelí de la Palestina histórica. Apoyan la plena autodeterminación palestina y el derecho a resistir a la ocupación. Hay que indicar que el IJAN ve el sionismo como la influencia del Estado de Israel en el mundo y su plan de anexión de nuevos territorios en Cisjordania y busca una posible solución a este conflicto histórico. No todo judío es sionista y no todo sionismo es judío. Y para solucionar el conflicto palestino-israelí debe existir en primer lugar justicia. Amiga Liliana, gusto en saludarle. Dígame si me he equivocado, corríjame. Bienvenida al programa. Muchas gracias de invitarme y no te equivocaste, salvo decir Kaczerginski. Liliana, sí. Inicialmente para muchos en el mundo no entienden cómo es eso de que es judía, pero no es sionista y es antisionista, pero que se abrogan y con mucho reconocimiento y mucho respeto de que son judíos, pero no están a favor del genocidio contra los palestinos. Sería interesante esa introducción, por favor, Liliana, para que la gente comprenda ese berenjenal, diríamos en términos populares, para aclararle a mucha gente eso, porque la gente confunde de que todo el que está con Israel ya es antipalestino y todo el que está es judío ya es contra los palestinos. Bueno, primero, como bien dijiste en tu introducción, hay más sionistas no judíos que judíos. Eso es importante de entender. O sea,
que es una doctrina, si se quiere, del sionismo que está en el mundo. La doctrina fue pergeñada completamente por judíos, eso es evidente, pero sin el apoyo del colonialismo británico y hoy en día del imperialismo estadounidense, eso no podía prosperar, ni prosperar antes ni hoy en día, porque hoy en día, si Estados Unidos decide no suministrar las armas que suministra, Israel no aguanta ni unos días. Y eso es importante también entender. Ahora, en la historia reciente del mundo judío, la gran mayoría no era sionista. El sionismo empezó a ser, digamos, muy popular dentro de las masas judías a partir sobre todo del 67, en esa victoria relámpago que el Estado de Israel infligió, si se quiere, a otros países árabes vecinos. Hasta ese momento, en 1967, era realmente parte de una minoría que quería, digamos, dejar los países donde vivían, donde viven y vivían, instalarse en el Oriente Medio. Eso ya no es parte de mucha gente que vivía en países como Argentina, por ejemplo, y que se sentían parte de la nación argentina. Lo que pasa que en ese momento se constituye con la victoria del 67 un aparato muy fuerte de propaganda que nos dice todo el tiempo, lo que me dijeron a mí también cuando estaba en la escuela judía sionista, que nuestra patria es Israel y que no somos argentinos y que no somos polacos o no somos marroquíes. Tenemos todos que emigrar porque esa es la verdadera patria de los judíos. Bueno, yo creo que ya mismo cuando se creó el sionismo, dentro de las poblaciones judías, muchos, yo hablo ahora de, digamos, principios del siglo XX, muchos dijeron de los judíos que eso no les parecía interesante porque ellos querían quedarse donde vivían y sí, tenían también problemas económicos y discriminación, preferían irse a Estados Unidos. Hay que ver que entre las dos guerras mundiales en Estados Unidos llegaron casi 3 millones de judíos de Europa del Este. Y era ahí donde la gente se sentía que quería realmente emigrar, no a la Palestina, ocupada también en ese entonces por el mandato británico. Entonces, pero ni siquiera si no hubiera estado ocupada, no sentían ningún llamado de Sion, como usted dijo. La gran mayoría no quería ir a Palestina. Hay una minoría que también se incrementó a partir de 1933, cuando, digamos, las políticas nazis empezaron a diseminarse en Alemania y después en los países circundantes. Pero hasta el día de hoy sigue siendo, digamos, una opción. Hasta el día de hoy hay muchos judíos no sionistas, antisionistas, tanto en la rama religiosa como en la rama laica, digamos, del ser judío. Hay judíos religiosos, eso es interesante conocer, que son completamente muy religiosos, pro palestinos, una minoría. Hay judíos religiosos que en Israel no quieren ir al ejército porque dicen que eso no está dentro de las disposiciones de la religión judía de combatir para una existencia nacional. Y hay una gran rama, desgraciadamente, que es ortodoxa, muy religiosa, pero también es muy fascista.
fascista, supremacista, y que quiere realmente la desaparición de los habitantes naturales, que son los palestinos, de toda la Palestina histórica. Estamos conversando No con sé si... Liliana Córdoba Kanzengrisky, un apellido muy muy judío, y que pues nos está explicando esa parte que para muchos desconocen, esa que genera incluso confusión, y de eso se aprovecha el sionismo para envolver, manipular y desvirtuar todo el tema palestino y aprovecharlo, y está haciendo lo que está haciendo el genocidio. Liliana, usted que vivió en Israel, esa sociedad israelí, ¿dónde, en qué momento ve que el palestino es su enemigo, y que estamos hablando del israelí judío sionista, y que ve que a Palestina hay que acabarla, quitarle, mejor dicho, el territorio desde el río hasta el mar, y apoderarse incluso hasta la zona de Siria? Es decir, ¿en qué momento ocurre eso, Liliana? Bueno, desde el principio la doctrina sionista se basa en un lema que creo que muchos conocen, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. O sea, desde el principio de la doctrina sionista, en Palestina no había nadie hasta que llegaron los judíos colonizadores. Este, eh, es increíble que toda, digamos, la visión sionista está en que es una tierra directamente perteneciente solo a la comunidad judía, porque, digamos, hay un libro sagrado, que es la Biblia, el Antiguo Testamento, donde se dice que el Ser Supremo ha otorgado esa tierra a los judíos. Bueno, eso como argumento, digamos, jurídico es un poco débil, porque un libro sagrado no es, se puede decir, ¿cómo podríamos decirlo? Una administración que rige los territorios a quien pertenece o a quien pertenece el otro, ¿no? No es un catastro. Y bueno, en eso se basa realmente el sionismo, en eso, y la voluntad de que sea exclusivamente judío. Entonces todo el que no lo es molesta, y molesta esa concepción. Y desde el principio que lo que se quería es evidentemente vaciar todo Palestina histórica del pueblo palestino. Lo que pasa es que no siempre lo que uno quiere puede. Entonces, efectivamente, en este momento es cuando se sienten los dirigentes del gobierno israelí fuertes como para imponer esa voluntad, y impunes, porque no se puede imponer una estrategia tan sanguinaria sin que haya enormemente de muertos, de destrucción, digamos, sin cometer crímenes uno tras del otro. Entonces, sabiendo que tiene una impunidad de los que deciden por el momento en la esfera internacional, entonces se dan el gusto de implementarla justamente en estos, bueno, en el último año y medio. ¿Cómo llevan ustedes, los judíos antisionistas internacionalistas, ese apoyo con Palestina, que desde el otro lado el sionismo, imagino yo, porque nos ocurre a muchos que estamos con el tema de Palestina, amenazas, persecuciones, vetos, agresiones, insultos, etcétera, etcétera? ¿Cómo llevan ustedes esa parte del sionismo israelí contra ustedes? Bueno, hay una criminalización hoy en día cada día más importante de todo lo que es el movimiento de solidaridad con Palestina. Primero los palestinos en ellos mismos, palestinos y palestinas, por supuesto, y de todo el movimiento de apoyo a Palestina.
porque evidentemente hoy en día el movimiento es internacional, muy fuerte, se manifiesta, hace mucho ruido y el sionismo no está para nada contento de eso, con la complicidad en los diferentes territorios del mundo donde pueden trabajar, que desgraciadamente son los que más podrían poner las sanciones. Me refiero, por supuesto, a Estados Unidos, Alemania, Francia, otros países, digamos, que influyen mucho. Bueno, también Rusia y China, pero no se puede llegar a, digamos, a una estrategia de terminar con la impunidad. Y se saben impunes, entonces nosotros también nos tildan de traidores, odio a sí mismo, por supuesto, también nos dicen antisemitas. El antisemitismo hoy en día, para todo lo que es apoyo al sionismo, a Israel y al sionismo, es un arma de destrucción masiva para que la gente, judíos y no judíos, decidan de no solidarizarse con la causa palestina, porque es muy fácil impugnar a alguien diciendo que es antisemita. ¿Cómo se puede probar que uno no lo es? No hay radiografías para ver en tu mente o en tu corazón dónde está situado. Lo único que podemos nosotros decir es que si somos antirracistas, evidentemente somos también antisionistas. O sea, la gente racista que sea sionista, al límite va con su convicción. Pero si somos antirracistas, con toda derecho y más que derecho, con todo, digamos, con todo la contundencia, hay que ser antisionista porque el sionismo es un racismo. Liliana, sabemos que en Estados Unidos el gobierno norteamericano, el imperialismo, está filtrado, está, digamos, tomado por el sionismo. Es lógico, es normal. Pero en el caso de los gobiernos europeos, uno se queda admirado cuando, en el mismo caso de España, Pedro Sánchez, el gobierno español, el mismo gobierno francés, Bélgica, Italia, se dan la mano con el gobierno israelí en ese genocidio que viene cometiendo el invasor israelí con el sionismo a la cabeza. Qué tan fuerte es el sionismo en los gobiernos europeos? Bueno, hay digamos, compromisos políticos, pero también hay compromisos económicos. Voy a empezar por los económicos. Israel, como se sabe, ha desarrollado toda una tecnología que es muy, digamos, muy punta, muy importante en todo lo que es inteligencia. Inteligencia, vigilancia, seguridad, entre comillas. Al punto tal que si hoy en día, por ejemplo, en España quisieran, que no lo creo, pero bueno, quisieran, digamos, hacer digamos, parar, darle un punto final a las relaciones comerciales con Israel, estarían en un problema porque muchos de los aparatos de seguridad usan herramientas que vienen de las sociedades informáticas israelíes. O sea que cuando hay una penetración tal en la economía europea con la industria, y sobre todo la industria informática, y hoy en día también la inteligencia artificial israelí, es una penetración muy fuerte que poner un punto final sería muy difícil desatar todas esas conexiones. O sea, pero por eso es que el aparato sionista aprovecha muy bien y por eso es que infiltra mucho toda su tecnología en esos campos donde son, digamos, fuertes. Y después está la cuestión política. No hay que olvidar que las potencias europeas todas fueron colonialistas, perdón, no colonias, colonialistas, hasta el día de ayer. Y para ellos, digamos, ejercer fuerza y represión
a los pueblos del sur era una parte de las políticas que llevaron a todos esos países europeos que eran potencias a tener una mirada muy despectiva, muy deshumanizante a lo que es el pueblo nativo del sur. O sea, siempre nos podemos hacer la pregunta, si los palestinos fueran rubios de ojos azules, sería la misma actitud, no de Israel, la misma actitud que tuviera Europa respecto a las carnicerías y a la destrucción que se está realizando. Es una duda, no sabemos. Así es, Pero así es. creo que la Eh, cuestión del racismo, la islamofobia, la cuestión que no son pueblos europeos, es muy decisiva en esa relación política entre potencias que fueron hasta ayer, bueno, Francia sigue siendo, potencias coloniales y los pueblos del sur. O sea que en cierta manera incluso es una venganza para estas naciones, que no se sienten nada felices, que los han, digamos, los han directamente expulsado de Argelia, de hoy en día de 3 países de África. Entonces, ser solidarios con lo que hacen los colonos sionistas es de alguna manera un reflejo de una solidaridad, entre comillas, natural. Así es, Liliana Córdoba Cans Serginsky. Y en esta parte final del programa nos gustaría, Liliana, que nos hables de cómo funciona la Red Internacional Judía Antisionista. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué actividades tienen para los próximos días en relación con este tema del apoyo a Palestina para ayudar a parar ese genocidio? Bueno, nosotros no somos, digamos, ¿cómo podría decir? No somos muy mayoritarios, o no somos muy numerosos. Tenemos grupos, bueno, el grupo principal está en Estados Unidos, sobre todo en California, en Londres, en Berlín, en Argentina, porque no solo en Buenos Aires, y entonces en España, que tampoco no solo en Madrid. Pero nosotros vamos a unos planteos que primero que estamos evidentemente militando en todos los grupos de donde estamos, que hacen actividades en pro de los derechos históricos, naturales y nacionales del pueblo palestino. O sea, estamos en todos los foros donde se hacen actividades diversas, depende de dónde vivimos. Y tenemos también digamos, hoy en día tenemos como un vector que es la legitimidad de ser y de declararse antisionista. Y eso es digamos, nuestro mensaje hoy en día que queremos transmitir, que transmitimos y que queremos seguir transmitiendo, que los judíos y los no judíos tienen derecho a reconocerse, llamarse, difundir que son antisionistas y que eso no tiene nada que ver con antisemitismo o con una cierta complicidad con terrorismo o lo que fuere, sino es un derecho legítimo, y eso es, creo que, lo que nos distingue un poco de otros grupos que también luchan asiduamente por los derechos de los palestinos. Liliana, para claridad de nuestros televidentes, esa consigna no en nuestro nombre es también liderada por ustedes. No, no nos oponemos, por supuesto, a eso. Está muy bien la gente que sienta eso, pero no queremos, nosotros no tenemos una línea así muy, digamos, judeocéntrica. No sé si, bueno, si todo el mundo puede entender qué quiero decir, pero de decir porque nos hicieron eso,
Hoy en día estamos con los palestinos, que no les hagan lo mismo que nos hicieron. No es nuestra referencia esencial, no es por esa historia macabra y terrible que tuvimos como de ser víctimas del nazismo. Es también porque consideramos que las víctimas, no importa de dónde sean, tienen derecho a la liberación nacional. Y como podemos, nos sentimos muy orgullosos y en la línea de los que se constituyeron como los milicianos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y antes también, en luchar contra los nazis. Mi padre, después que estuvo en el gueto, fue uno de los combatientes dentro de las milicias que liberaron Lituania. Entonces tenemos digamos, una relación muy de sentirnos parte de esa historia donde los judíos participaron en guerras de liberación nacional y de derechos también sociales y antirracistas. Por ejemplo, en España, durante la época del conflicto, de la guerra civil, hubo muchísimos judíos de diversos países que vinieron a ser parte de las brigadas internacionales. Incluso se decía que desde el punto de vista digamos, del lenguaje, había una mayoría de gente dentro de las brigadas internacionales que hablaban yiddish, que es la lengua de los judíos de Europa del Este. Era una de las lenguas, digamos, más habladas dentro de las brigadas internacionales, porque lo hablaban judíos que venían de Nueva York o que venían de Polonia. Entonces, esa es la tradición, digamos, que llevamos con orgullo y que nos consideramos descendientes de esa tradición. Bueno, muchas gracias a nuestra invitada Liliana Córdoba Kanczynski. Es una pedagoga y activista antisionista judía de nacimiento y sionista en el pasado. Agradecerle, Liliana, sus análisis, sus impresiones y esa solidaridad y esa lucha con el pueblo palestino. Muy agradecido de tenerla aquí en el programa y más adelante la volvemos a invitar para seguir ahondando en este tema. Muy interesante. Muchas gracias, Liliana. A ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias por el apoyo técnico de Menshu en los estudios centrales en Bilbao. Este programa, La Voz de Palestina, fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, les hablé desde Ginebra, Suiza. Tengan ustedes feliz resto de día y seguiremos hablando de Palestina. Esta es La Voz de Palestina.